Hola chicos, ¿qué tal? Me alegra estar un día más con ustedes compartiendo el devocional. Es realmente solo por gracia del Señor. Hay que alistar nuestros corazones para el video de hoy antes de comenzar nuestro devocional porque vamos a seguir con Marcos 11. Solo que hoy del versículo 12 al 24 vamos a orar. Y hay que recordar en nuestras oraciones a nuestro país, ya que deben saber, estamos pasando por momentos muy complicados, mucha inestabilidad, muchas personas que tal vez tengan temor de perder su trabajo. Entonces hay que orar mucho, chicos, por nuestro país, por nuestros gobernantes y por nuestras autoridades. Y recordar que el Señor tiene el control de absolutamente todo lo que pasa. Así que vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por este día. Señor, gracias porque nos has dado un día más de vida. Te pedimos, Padre, que tú bendigas este momento, que antes que cualquier cosa, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Si es que hay algún pecado que no te hemos confesado, es momento, Señor, de decírtelo. Perdónanos, Padre. Padre, también te queremos pedir para que tú nos puedas dar entendimiento y sabiduría, que podamos aprender más de tu palabra, Señor, y que podamos guardarla en nuestro corazón. Y de una manera especial, Señor, te pedimos por nuestro país, por las decisiones que se están tomando y cómo estas repercuten en los ciudadanos. Te pedimos por todas esas personas que tienen temor de perder su trabajo, Señor. Te pedimos por nuestros hermanos en Cristo. Provee tú lo que ellos necesiten, Padre, en cualquier parte del Perú, Señor. Te, te pedimos, Padre, que tú toques el corazón de las autoridades y que puedan tomar decisiones sabias, Señor, que no puedan ser guiados por la corrupción que hay, Padre. Te pedimos también, Señor, que tú nos des paz siempre y que podamos recordar que tú estás en control de todo, Señor. Gracias, Padre, por este momento y porque estamos con bien y con vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, vamos a empezar con nuestro devocional. La semana pasada no pude estar con ustedes en un video porque estaba mal, estaba enfermita. Aún sigo recuperándome, pero gracias a Dios estoy mucho mejor. Así que, a ver, vamos a empezar. Marcos 11, del 12 al 24. Dice, la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 15. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada la casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, pero le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Versículo 20. La higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho.
Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, hemos terminado nuestra lectura y podemos ver aquí como 2 o 3 puntos, ¿no? En primer lugar, la palabra de Dios en estos versículos nos habla acerca de una higuera estéril, y el Señor Jesús la maldice. ¿Qué pasaba? Que esta higuera es representación de la nación de Israel y de las autoridades, ¿no? De los líderes religiosos que eran hipócritas, que querían matar a Jesús porque predicaba la sana doctrina y ellos no querían ser descubiertos, no querían cambiar, no querían hacer las cosas conforme a lo que Jesús estaba enseñando. Entonces esto es como una figura de lo que serían las autoridades o los líderes hipócritas de ese momento con la higuera. ¿Y qué significaba? Así como esta higuera era estéril, no podía dar fruto, estos líderes tampoco iban a dar fruto, no podían hacerlo porque pues no eran verdaderos cristianos, ¿no? No querían obedecer al Señor. Es por eso que más adelante, en los versículos más adelante, 20 más o menos, 20-21, la higuera se seca. Otra cosa de la que nos habla el Señor Jesús al final, ya de los versículos 22 en adelante hasta el 24, es acerca de la fe. Y aquí el Señor Jesús nos dice que si es que tuviéramos fe, podríamos mover una montaña, ¿no? Y trasladarla al mar. Y hay estos versículos del 23-24 que dice que todo lo que pidiéramos orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y estos tal vez pueden ser versículos que por personas malintencionadas o por solamente querer satisfacer tal vez las cosas que ellos piensan, usan este tipo de versículos para sacarlos fuera de contexto. Pero hay algo que tenemos que tener en claro, chicos, y es que no es que todo lo que nosotros digamos se vaya a hacer. No es que Dios está a la merced de nuestros deseos, ¿no? Dios no es como un genio que te va a cumplir los deseos que tú quieras si es que oras bien. No es así. Aquí la palabra nos está diciendo que tenemos que tener fe al momento de orar. Imagínense pedir algo, pero ya desde que estás pidiendo, como que en tu mente o en tu corazón, no me lo van a dar, ¿no? Eso no es tener fe. Entonces así el Señor no va a cumplir tal vez los deseos de tu corazón. Aquí Jesús nos manda a orar con fe, teniendo fe. Y la fe no implica que fe es que yo quiero un carro y sí o sí voy a tener un carro. Eso no es fe. Fe es confiar en la voluntad del Señor. Saber que Él lo puede hacer porque Él es todopoderoso. Él es omnipotente. Él puede hacer todo lo que nos podemos imaginar. Pero eso no significa que vaya a pasar absolutamente todo lo que nosotros digamos, ¿no? Tenemos fe en que Dios lo puede hacer, pero también fe en que Él obrará su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el punto que también podemos tocar en los versículos que hemos leído tiene que ver con la purificación del templo. Y aquí es muy interesante porque vamos a recordar un poco sobre las clases que hemos estado teniendo los sábados acerca de los peregrinos, que ya terminamos, ¿cierto? Nuestra serie de salmos graduales. Recuerdan que los peregrinos iban hacia Jerusalén para adorar a Dios, iban al templo. Ya. Lo que pasaba es que cuando estos peregrinos llegaban, se encontraban con personas de su mismo pueblo, pero que les vendían cosas dentro del templo, ¿no? Y le decían, no, tu paloma no es la mejor, no es la perfecta, cambia de paloma. Y le vendían una paloma a un precio muy elevado. Y así, cosas así.
En resumidas cuentas, los estafaban. ¿Se imaginan a estos peregrinos tan entusiasmados por llegar a adorar al Señor y cansados también de todo el camino, pero alegres por llegar, y tener que encontrarse dentro del templo con estafadores, con personas que ya se habían aprovechado de esta situación? Entonces el Señor Jesús se molesta y saca a todos, ¿no? Y como dice el versículo 17. ¿No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Acá Jesús estaba enojado, muy enojado, y con justa razón, porque era el templo de Dios. Era el lugar donde las personas iban a adorar a Dios, donde iban a presentar sus ofrendas y a pedir perdón al Señor. Y estas personas que eran del mismo pueblo de Israel, eso también es bien doloroso, los estaban engañando, los estafaban con dinero y querían lucrar, o sea, querían ganar dinero a costa de eso, de estafas. Entonces el Señor Jesús los bota, ¿no? Ahora, algo que podemos pensar, y tal vez digas, no, pero ¿cómo yo puedo aplicar estas cosas en mi vida? Y bueno, tienes que recordar que ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto hace que nosotros tengamos que tener mucho más cuidado, ¿no? Mucho cuidado con nosotros. Imagínate, si el Señor Jesús votó a estas personas que estaban ocupando un lugar, engañando, interrumpiendo la comunión, estaban haciendo cosas totalmente... no tengo palabras, es muy indignante pensarlo. De esa misma manera nosotros tenemos que ver nuestro cuerpo, analizar nuestra mente, nuestro corazón y decir qué cosas están en mi vida, en mi corazón, en mi cuerpo, que están ofendiendo a Dios. Pueden ser algún ídolo que nos hayamos hecho, algo que le esté quitando la prioridad al Señor, como hemos visto en nuestra última clase, en la reunión de adolescentes, ¿no? ¿Qué es lo que está quitándote más tiempo? Esas cosas son estos ladrones que están interrumpiendo en el templo de Dios, que es tu cuerpo. Así que hay que tener mucho cuidado con las cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, con lo que pensamos, con lo que estamos haciendo. Y tener cuidado de que estas cosas no estén interrumpiendo nuestra comunión con Dios. Y definitivamente lo que interrumpe nuestra comunión con Dios es el pecado. Entonces hay que darnos cuenta de cuáles son las cosas que están molestando, que están impidiendo que tengamos una muy, muy buena y mejor relación con el Señor. Así que chicos, hay que analizar nuestro corazón. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro cuerpo. Entonces es una bendición increíble. El Espíritu Santo es el que nos enseña la palabra, que intercede con gemidos indecibles ante nuestro Padre cuando nosotros oramos, porque a veces oramos mal, pero Él intercede por nosotros. Entonces hay que agradecer por tener al Espíritu Santo, pero también hay que cuidar de no contristar al Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado y siempre estar rindiéndole cuentas a Dios. Siempre estar pidiendo perdón cuando pecamos. No hay que tener cuentas largas. No es que ya todos los viernes le pido perdón a Dios, no. Si tú puedes, apenas haces algo que fue pecado y dices, no, pequé contra el Señor. Si tú puedes en ese momento, ponte a orar. Y sí, muchos de nosotros sí podemos y no lo hacemos. Así que ese es el mensaje del día de hoy. Hay que analizar nuestro corazón. Hay que orar con fe también. Y hay que tener cuidado con ser higueras que no den fruto. Hay que tener cuidado con decir algo que no somos. Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. Entonces hay que no solamente decir que somos cristianos, sino también hacer cosas que los hijos de Dios hacen. Así que chicos, que Dios les bendiga mucho.
Hay que seguir orando por nuestro país, por nuestros padres que también seguramente están preocupados por la situación, para que Dios ponga paz en nuestros corazones y seguir confiando en que el Señor tiene todo bajo control. Cuídense y ya nos vemos pronto. Chao.